Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Ustedes saben que tenemos variedad de temas para abordar y realmente es un gusto, por lo menos de nuestra parte, tratar de incursionar en alguno de ellos que tienen que ver con nuestra vida misma, ¿no? Esta convivencia tan particular en esta sociedad tan especial, con esta vida que estamos llevando. Y entonces, frente a todos estos acontecimientos que de algún modo pueden influir o no en nuestra salud, yo creo que sí, que influyen. Se habla de estrés, se habla de un montón de factores que inciden en la salud humana. Se nos ocurrió la posibilidad de saber qué puede pasar con la columna vertebral y en última instancia los problemas que trae aparejado y esa posibilidad de aventar cualquier problema que tiene que ver con la operación de columna, donde muchos tienen un prurito especial, decir, de columna no me toco, a ver si me tocan cualquier cosa y me quedo medio rengo, o no puedo caminar, o no quedo normal. Bueno, la medicina, como todo, evoluciona, sobre todo a través de la ciencia y tecnología. Se ha llegado a avanzar muchísimo en el tiempo, a tal punto que incluso se hacen operaciones a distancia. Tal es el adelanto que ha hecho la tecnología. Bueno, esta introducción sirve para presentar al doctor Marcelo Balaco, que es especialista en cirugía de columna. Es médico de planta del Hospital del Complejo Médico Policial, el Churruca. Está como médico en el Sanatorio Finoquieto y ainda más y todo su currículum, que es extenso y además con una capacidad especial para poder hablar de estos temas en particular. Mi estimado doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Pero de todas maneras, todo este esquema de palabras y palabras sirve como para introducirnos en el tema y ver efectivamente cómo influye nuestra vida diaria en los problemas que puede tener el físico y sobre todo en columna. Hay muchos que se agachan y le agarra un problema terrible con el nervio ciático. Bueno, ¿cómo se maneja todo esto y qué influencia puede tener el estrés o alguna otra de las características que aquejan al ser humano en los problemas de la columna? Sí, mucha influencia, porque uno recibe a diario en la visita clínica del consultorio pacientes con demanda de postura, dolores de cuello, dolores de espalda, y en general son pacientes que uno los empieza a interrogar, los examina, no encuentra ninguna cosa relevante al examen físico, y cuando busca un poquito más empieza a ver o que está con una situación estresante en ese momento, o que vive situaciones de estrés crónico, sedentarismo. El hábito sedentario es un problema grande para la espalda, porque hay una cosa muy clara: nosotros tenemos que estar todo el tiempo parados con nuestras dos piernas y nuestra postura tiene que estar lo mejor posible, y cuando nosotros no hacemos algo para que esa postura se mantenga, con el correr de los años incluso, la patología discal hay una cascada degenerativa en nuestra columna que hace que a veces nos vayamos yendo un poquito para adelante, y eso hace que nuestra espalda, nuestros músculos se fatiguen por hacer tanta fuerza, y si uno no hace un poco de entrenamiento, una actividad física, una rutina semanal como para poder llevarlo mejor, eso lleva a veces a dolores crónicos. ¿Cómo es el...? A ver, siendo cirujano, evidentemente uno tiende a decir, bueno, si esto es irreversible vamos a tener que operar, pero ¿en qué momentos se es operable la situación o no es operable o puede ser atenuada? En fin, ¿existen mecanismos como para evitar esos problemas? Sí, sobre todo cuando uno tiene que hacer una correlación clínico-radiológica. Uno lo revisa al paciente, ve que ese paciente ya no es tan crónico y que tiene realmente patología que lo está limitando para su calidad de vida. Entonces ahí aparecen los estudios complementarios, radiografías, resonancias, tomografías, distintos estudios que uno echa a mano. Cuando hay una correlación con la clínica y la imagen, es ahí donde uno dice, bueno, habría que ayudar a este paciente con algo más que mandarlo al gimnasio,
porque hay una patología discal, hay una compresión de un nervio, hay una estrechez de un canal lumbar, un paciente que por arriba de los 55, 60 años empieza a verse patologías como esa. Entonces uno ya echa un poquito mano a distintas otras alternativas, medicación, kinesiólogos, ejercicios ya más adecuados y hasta incluso realizar algún tipo de tratamiento del dolor, bloqueos perirradiculares se usan muchísimo. Y muchas veces con un bloqueo o una medida un poquito más arriba de lo habitual, uno contempla un poco y ese paciente empieza a estar mejor. Psicológicamente eso lo ayuda, se siente mejor porque sabe que hay cosas que lo están ayudando y es como que un círculo vicioso, ¿no? Eso va. Pero esas cosas no son circunstanciales y de relativo tiempo. La patología... Los bloqueos, todo ese tipo de cosas. No siempre. Hay mucha patología, por ejemplo la hernia de disco lumbar. Es una patología que uno puede tratar en forma conservadora de entrada y como premisa hay un 70-80% de la población que padezca una hernia discal va a tener probablemente un buen resultado sin llegar a cirugía. Hay que conocer cuál es la historia natural de un disco herniado. Una hernia de disco de pronto va a tener un alto índice de reabsorción, de achicarse de tamaño. Entonces uno sabe que esa evolución natural favorece al paciente y uno le dice: hay un 70, 60, 80% de pacientes que con una patología discal van a mejorar en los próximos 45, 60 días. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tratar de ser paciente, ir controlándolo, que esa patología no progrese, que ese síntoma no empeore o que se asocie a un déficit neurológico. A veces un nervio sufre mucho y empieza a no tener capacidad de marcha el paciente, entonces no puede caminar, pierde fuerza. Ahí es donde uno a veces indica algún tratamiento quirúrgico, porque ese paciente está sufriendo demasiado, su nervio está sufriendo demasiado. Pero si no, mucha patología de hernia discal tiene capacidad de curación. ¿Existe o existía o todavía existe una aprehensión especial por la cirugía de columna? ¿En qué estadio estamos con respecto a ese tema? Sí, la cirugía de columna siempre ha sido un mito, ¿no? Porque es como que uno de pasillo escucha, ¿no? Que nadie te toque, no te dejes operar. Y hay un poco de realidad, un poco de mística en ese sentido. Primero porque la tecnología nos ha ido avanzando ampliamente y hoy por hoy la misma cirugía que se hacía hace 30 años, hoy se hace mínimamente invasiva, con poca estadía poco tiempo de internación. A veces el mismo día que uno opera al paciente puede llegar a irse por la noche, o si se opera por la tarde pasa una noche y el otro día se va. Y antes teníamos un paciente internado por una misma patología 3-4 días porque había una mayor exposición de la columna, mayor daño muscular, ese paciente sufría un poco más el postquirúrgico. Entonces, eso número uno. Y número dos, que ha ido avanzando un poco el conocimiento también, ¿no? Antes no había tanta súper especialización. El cirujano traumatólogo hacía un poco la columna, hacía un poco la cadera. Hoy por hoy uno dice: yo hago columna vertebral, punto. En países de primer mundo, ejemplo, Estados Unidos, tienen cirujanos que hacen solamente cirugía de columna cervical, cirujanos que hacen solamente deformidades, o sea, cada vez se va ultra especializando más. Así es. Eso implica mayor conocimiento, mayor índice de complicaciones y manejo de las complicaciones, entonces uno tiene un poco más de vuelo como para poder resolver. Incluso los elementos que ustedes utilizan para operar han avanzado con el tiempo, son más específicos, ¿no? Más especiales para cada cosa, ¿no? Sin duda, sin dudas. El uso del microscopio, por ejemplo, es una herramienta sumamente útil en todo sentido, porque amplía muchísimo la visión del cirujano. Uno puede seguir operando por la misma incisión chiquita que aprendió a hacer hace 15 años, pero hoy con el microscopio uno amplía la imagen, puede enseñar, porque hay microscopios de triple comando, uno puede estar operando y el ayudante está viendo lo mismo que uno está haciendo. Muchas veces en cirugías chiquitas el médico que ayuda no ve nada, no se puede llegar a ver. Entonces con un microscopio uno puede ir haciendo docencia también, ¿no? ¿Este tipo de cirugías que usted está hablando es tipo laparoscópica o tiene que abrir la incisión es mucho más amplia? En el caso de la hernia de disco se llaman microdisectomías porque se utiliza el microscopio, son incisiones chiquitas. No hay cavidad en la columna, cosa que sí hay en el abdomen donde uno puede usar el laparoscopio. Está avanzando enormemente el uso del endoscopio,
que es hacer una cosa mucho más chica, con luz propia y viéndolo en la televisión. Entonces uno opera así, de esta manera, mirando allá, no mirando acá. Eso está avanzando enormemente en países asiáticos, en Estados Unidos también, en Latinoamérica hay varios países que ya están desarrollando la endoscopía para hernia disco-lumbar, y aquí en Argentina hay algunos lugares donde se está haciendo, pero todavía no está explotado. Yo creo que va a ser, probablemente sea el futuro para la hernia de disco, donde se está viendo resultados en forma ambulatoria ya, ¿no? El paciente lo opera ahora y se va en 3-4 horas. Incluso he leído en algún momento que en algunos países en particular hay como reemplazos de lo que separa las vértebras, ¿El ¿no? disco? El disco. Sí. No sé con qué material específico que reemplaza Sí, a la membrana. Sí, el disco, hay que entender que el disco es como una estructura que amortigua el movimiento junto con las articulaciones atrás. El disco intervertebral ayuda a que una unidad funcional, vértebra, disco, vértebra, funcione. Cuando ese disco se degenera, se deshidrata, empieza a sufrir cambios, aparecen los dolores, las articulaciones sufren más. Entonces empezó a verse una corriente europea hace ya unos cuantos años de reemplazo discal, lumbar, por vía anterior. Se saca todo el disco intervertebral y se pone una prótesis móvil. Eso tuvo una explosión un poco tecnológica, pero después los mismos autores que habían hecho su historia, sus casuísticas y todo, empezaron a ver que los discos empezaban a perder movimiento, se osificaba una vértebra con otra por delante. Entonces lo que sería una cirugía exitosa, muy cara, porque las prótesis son muy caras en ese sentido, no daba los mismos índices de éxito en cuanto a movimiento. Entonces prácticamente se dejó de hacer en columna lumbar. En Europa hay algunos centros todavía que hacen mucho menos, pero todavía hacen alguna prótesis de disco móvil, pero no está tan utilizada como hace 10 años atrás. Sí en la cervical. En la cervical sí se sigue usando la prótesis de disco móvil para determinados diagnósticos, ¿no? Si tuviera que recomendar a alguien, ahí hay una cámara, si tuviera que recomendar algo a la gente para evitar problemas de columna o llegar a instancias realmente de muchísimo dolor, ¿qué le podría decir un médico traumatólogo a la gente? Bueno, yo le podría decir a la gente que la mejor transmisión que yo puedo dar es que uno tendría que tener una calidad de vida medianamente saludable, actividad física 2 a 3 veces por semana, tener algún hábito de postura, ejercicios de estiramiento, trabajos para abdominales y tratar de tener una vida, digamos, con ciertas distracciones, ¿no? Porque el estrés es sumamente demandante para nuestra espalda, para nuestro cuello y muchos consejos también para los chicos. Con el tema de la tecnología y los celulares y todo, hay mucho hábito postural con el tema del celular, mucho. Mi estimado doctor, gracias por venir, ha sido un gusto recibirlo. Gracias por la invitación. Por favor, hasta cualquier momento. Gracias. No se vayan, tenemos otra nota para compartir con ustedes.